¿Por qué decidimos hacer este programa, La Palabra de Salvación para hoy? Porque la salvación, esta es una palabra que para la mayoría está asociada a un futuro extremadamente lejano y apartado, por tanto, de la propia experiencia. Es más, simplemente la vemos como algo que disfrutaremos en el más allá, es decir, después de la muerte. Por ello, muchos prefieren no escuchar sobre el tema porque lo ven semejante a aceptar un cheque en el que dice páguese después de muerto. Es cierto que la mejor parte de la salvación que ganó Cristo para nosotros se va a hacer efectiva cuando participemos de su gloria como coherederos que somos con Él, según Romanos 8:17. Pero es igualmente cierto que Jesús nos quiere liberar y salvar de muchísimas situaciones que se convierten aquí en este mundo, es decir, en el más acá, en ataduras para nosotros. ¿Y de qué ataduras terrenales nos salva Jesús? De todas, para empezar. Jesús nos salva, es decir, nos hace libres de nuestros temores, que pueden ser a muchas cosas, por ejemplo, al futuro o a perder algo que consideramos valioso, de dejar cosas y hábitos a los que nos sentimos apegados, miedo a ser contagiados de una enfermedad como la pandemia que estamos atravesando. Y la pregunta sería, ¿de qué temes actualmente desprenderte? También nos libra el Señor de nuestro egoísmo, de ese yo que nunca está satisfecho y pide cada vez más. Jesús nos salva además del mundo de las apariencias y la mentira en que muchas veces vivimos y que nos obliga a llevar siempre máscaras puestas. Máscaras de ser fuertes, exitosos, felices, alegres, santos, ejemplares, etc. Jesús es la verdad y hará que nos aceptemos, seamos nosotros mismos y vivamos así en la verdad. Nos salva también Jesús de nuestra vida sin sentido, sin límites, sin dignidad, dominada por el deseo del placer, de acumular poder y dinero, de esos dioses, entre comillas, que nos ofrecen una ilusoria felicidad y seguridad y que terminan a la corta o a la larga por esclavizarnos y nos llevan irremediablemente a la muerte. Otros reciben la palabra como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones y juntas ahogan la palabra que no dan fruto. ¿Qué ataduras tienes? Pregúntate este día, ¿qué ataduras tienes? ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios y ser una persona realmente libre? ¿Hábitos? ¿Vicios? ¿Drogas? ¿Sexo desenfrenado? ¿Modas? ¿El chisme? ¿La televisión? ¿El internet? ¿Supersticiones? Pues de eso precisamente te salva Cristo. Y salvándote de ello te demostrará que Él desea y es capaz de darte la salvación eterna. Pero no solo son las ataduras personales y terrenales las que nos afectan. Jesús, a través de su muerte en la cruz y de su gloriosa resurrección, venció a los enemigos más terribles que tenemos: el pecado, la muerte y Satanás. El pecado. El que comete pecado termina volviéndose su esclavo. Solo Jesús puede librarnos de ese enemigo que nos acecha y nos domina y que no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. En verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres, nos dice Juan capítulo 8, versículo del 34 al 36. La muerte, el pecado no es un juego. Tiene sus consecuencias y muy graves. Romanos 6:23 dice, el pecado paga un salario y es la muerte. El pecado conduce a la muerte eterna, produce la muerte de la persona. La muerte es el signo de quien vive en pecado. El que vive en pecado está muerto, aunque lo veamos caminar, hablar, reír, bailar, montar una empresa, ser exitoso aparentemente, etc. Con su resurrección, Cristo logró lo que nadie podría hacer: vencer a la misma muerte. El Hijo de Dios tuvo que pasar por la muerte para poder derrotarla y anular su efecto y dominio sobre nosotros.
Te invitamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos del 21 al 22 y del 54 al 57. Busca en tu Biblia. Y el tercer enemigo vencido es Satanás. Jesucristo venció a nuestro adversario el diablo, que lo es también suyo. Por ello pasó gran parte de su ministerio expulsando demonios, y lo venció definitivamente a través de su muerte obediente en la cruz. Su sangre derramada por todos nosotros es el gran arma que tenemos los creyentes en Cristo para vencer al maligno y librarnos de su opresión. Apocalipsis 12, del 10 al 11 dice: por fin ha llegado la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido. Pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios, día y noche. Ellos le vencieron con la sangre del Cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. La salvación es algo serio. Hablar de salvación eterna suena para algunos, ya lo hemos dicho, como algo muy distante, y además es una expresión que ya hemos escuchado cientos de veces, que a algunos ya casi no les conmueve oírla porque se han habituado a ella. Para comprender y captar la magnitud de lo que significa nuestra salvación, tenemos que ser realmente conscientes de qué hemos sido salvados. Por ejemplo, esto lo notamos más claramente en aquellas personas que fueron rescatadas ante un inminente peligro de muerte. Puede tratarse de alguien que estaba a punto de ahogarse en el mar o en el río, o de quemarse en un incendio, o de alguien que iba a morir por falta de un donante de un órgano o por falta de oxígeno, y cuando todo parecía perdido, surgió alguien que lo rescató o ayudó. La reacción de la persona salvada será entonces muy notoria, pues no se cansará de contar de la que se salvó. La vida cobra un renovado valor. Ahora apreciará más a las personas y todo a su alrededor. Y a quien le salvó le quedará eternamente agradecido, no encontrando la forma de pagarle lo que hizo por él o por ella. Así pasa con alguien cuando se enfrenta con la muerte cara a cara y siente el peligro como algo real, algo palpable. Proclama así como el salmista: yo te alabo, Señor, porque me has librado. Me libraste del abismo, me reanimaste cuando estaba a punto de morir. Tú cambiaste mi luto en danzas, por eso te canto sin descanso. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre, dice el Salmo 30. En el Antiguo Testamento existía un personaje que era muy importante, era el Goel. Esa palabra significa protector, defensor, redentor. Cuando alguien se empobrecía mucho y se veía obligado a vender su propiedad, incluso a venderse a sí mismo como esclavo, aparecía la figura del Goel, quien era su pariente más próximo. Él tenía el derecho de rescate y así rescataba lo vendido por su hermano. Esto lo podemos confrontar en el libro de Levíticos, capítulo 25, versículos 25 y del 47 al 49. El Goel era entonces el defensor de los derechos de los miembros débiles y desprotegidos de la que no podían defenderse por sí solos. Era su redentor. Nosotros también necesitamos un redentor, pues la deuda contraída por causa de nuestros propios pecados e infidelidades es inmensa. Y ese redentor es Jesucristo, pues en Él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados. Efesios 1:7. Si pretendiésemos calcular el valor de esta redención realizada por Cristo, tenemos una parábola que nos puede ser útil. Es la parábola del funcionario que no quiso perdonar. Te invitamos a ver tu Biblia en Mateo 18, versículos del 23 al 35. En ella, resumiendo, Jesús nos dice que el Padre nos perdonó una deuda de 10,000 talentos. Hay que tener en cuenta que el salario en ese entonces era de un denario y que un talento corresponde a 6,000 denarios, es decir, 6,000 días de trabajo. 10,000 talentos pues equivaldría a 60 millones de días de trabajo, más de 164,000 años. ¿Qué es lo que tendríamos que trabajar si quisiéramos pagarle, entre comillas, al Señor la deuda de la que nos redimió, lo que significa en realidad que es algo incalculable e imposible para nosotros?
¿Somos realmente conscientes de lo que Cristo logró para nosotros y de lo que significa su salvación? ¿Cómo sería de inmenso nuestro pecado y nuestra miseria humana que fue necesario que el mismo Hijo de Dios se encarnara y diera su vida en una cruz, como si se tratase de un criminal, y resucitara al tercer día para que pudiésemos ser salvos? Jesús nos salvó de la muerte eterna, consecuencia de nuestro pecado. Por voluntad del Padre, Cristo nos ha liberado del pecado, del poder del mal y de la muerte, al convertirnos de simples criaturas en verdaderos hijos de Dios y por lo tanto herederos de la gloria eterna. Efesios 1 del 4 a 5 dice: en Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Esta maravillosa salvación incluye reconciliación con Dios, regeneración, es decir, adquisición de una nueva vida y la vida divina, y nuestra glorificación en virtud de esa regeneración. Al hacernos partícipe de la vida divina, Dios nos fortalece, ennoblece, engrandece, eleva y glorifica. Se cumplen con ello las palabras de Cristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Juan 10:10. La salvación es algo que se experimenta, no se obtiene porque te enteras de la noticia. Oye, te cuento que te salvaste. Así como la muerte era algo palpable para quien estaba en un serio peligro, la salvación también debe serlo. De lo contrario será como el caso de uno que estaba en una celda encerrado por largo tiempo y luego alguien le comunica que la reja no tenía seguro, que en realidad había estado abierta todo el tiempo. Esa noticia, en vez de alegrarlo, más bien le disgustaría. La salvación no es una idea, es algo que se vive, es algo que se experimenta. Como exclamó el profeta Isaías: te doy gracias, Señor, porque tú estabas enojado conmigo, pero se te pasó el enojo y tú me consolaste. Vean cómo es Él, el Dios que me salva. Me siento seguro y no tengo más miedo, pues el Señor es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación, y ustedes sacarán aguas con alegría de las vertientes de la salvación. Isaías capítulo 12, versículos del 1 al 2. Solo Jesús salva. La palabra de Dios es bien clara: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo Jesús salva. Él es Dios que ha venido a salvarnos. Mateo 1:21. Es el único que tiene poder para liberar. Tenemos un Dios que hace maravillas, que realiza portentos, para quien nada es imposible. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. No hay otro camino. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Solo Jesús puede llenar el vacío que hay en nuestro ser. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Juan 14:27. A lo largo de nuestras vidas quizá hemos buscado todas las alternativas posibles para llenar nuestro vacío. Hemos acudido a tantas fuentes, intentando los medios más diversos para obtener a un precio muy bajo nuestro ansiado bienestar. Lo buscamos en la tranquilidad, las comodidades, el dinero, la buena vida entre comillas, en la seguridad que significaban las amistades poderosas e influyentes. Acudimos quizá a curanderos, brujos, al ocultismo y a otras fuentes opuestas a la voluntad de Dios. Cualquier cosa antes que rendir nuestra vida al Señor. Vivimos a nuestra manera, no a la de Dios. Incluso acomodamos sus mandatos a nuestra propia conveniencia, construyéndonos una religión a nuestra medida, que logre satisfacer nuestras aspiraciones, tranquilizar nuestra conciencia y no incomodarnos para nada. ¿Y qué hemos logrado? ¿Encontramos en todo ello lo que buscamos y necesitamos? No sigas buscando. Por más que lo intentes, lo único que comprobarás es que solo Jesús nos da la paz, porque Él es nuestra paz. Efesios 2:14.
Nada tiene sentido sin Él. Solo en Cristo descansa nuestra alma y encuentra el sosiego que necesita. Acudir a cualquier otra fuente de salvación es una grave falta de fe en Cristo. Y no podremos llamarnos cristianos si a la vez creemos en los dioses, entre comillas, que nos ofrece el mundo y los seguimos. Deja tus temores, arriésgate a ser libre. Eso requiere valor. Es un acto de fe, pues es mucho más fácil seguir siendo un esclavo de los demás y de las propias ataduras que nos dominan. Hasta nos sentimos conformes y lo consideramos normal para nosotros vivir sometidos. No fue fácil por ello para los israelitas emprender su camino hacia la libertad. Ellos vivían como esclavos en Egipto, sometidos a trabajos forzados. Los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible. Éxodo 1, versículos 13 y 14. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, se presentaron ante el faraón y le dijeron que deje ir a su pueblo escogido, éste respondió: ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca y deje salir a Israel? Ni conozco al Señor ni dejaré salir a Israel. Éxodo 5:2. Ante su negativa, el Señor realizó grandes prodigios y señales, y tras ellas libró a su pueblo de la esclavitud en que había caído. Sin embargo, una vez ya libres en el desierto, sintieron hambre y murmuraron contra Moisés y Aarón, diciéndoles: Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y nos hartábamos de pan. Éxodo 16:3. Y el Señor les dio el maná del cielo. Pero un tiempo después siguieron las quejas contra el Señor. Ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos y los melones, de los puerros, cebollas y ajos? Ahora desfallecemos, pues solo vemos maná. Números capítulo 11, versículos del 4 al 6. La indignación del Señor no se hizo esperar. Moisés entonces les anunció: El Señor le dará carne para comer. Más aún, no la comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que les produzca asco y la vomiten por las narices, por haber despreciado al Señor, que está en medio de ustedes, y haber llorado en su presencia diciendo: ¿Por qué hemos salido de Egipto? Números capítulo 11, versículos del 18 al 20.